¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Edgar Meritano. Y yo, Roberto Uribe. Pasta de chorizo. Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión, cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra perspectiva. Celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Así es, estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, antes de que diga cualquier cosa, si escuchan que truena por acá, estoy en mi pueblo y son muy religiosos. No sé qué fiesta católica haya. No sé si sea por el tema del Papa, no tengo idea. Pero si escuchan cohetes es por eso. Yo no sé si ya eligieron papa, creo que no. No, ¿O ya? todavía no, pero digo, pues como hacen una fiesta de todo, pues bueno, que si hace rato venían en el carro y venían escuchando la transmisión en vivo. Oh, salió humo negro. Entonces, digo, no sé. Ajá. Entonces, bueno, Que si es están eso, haciendo carnita asada, ¿no? Sí. está haciendo carnita. Y pues bueno, también decirles que estamos transmitiendo los días miércoles a las 8 de la noche a través de Facebook, Twitch, YouTube y Rumble. Y después, pues bueno, en otras plataformas también estamos por ahí. Es correcto. Y pues bueno, Extraordinario. en el chorizo tenemos que hablar del elefante en la Ahora habitación. abriremos la parrilla con un poco de chorizo. Ahora sí, el elefante en la habitación. El elefante naranja en la habitación. Y en una decisión terrible, yo creo que para el cine, pues ahora cualquier película extranjera que quiere exponerse en los Estados Unidos tiene 100% de arancel. Entonces, Lo cual es una circunstancia muy complicada porque hay muchas producciones que son multinacionales, ¿no? O sea, a pesar de que probablemente el estudio sea gringo, o sea, hay muchas que se producen en Gran Bretaña porque tienen unos grandes estímulos fiscales, muchos se producen en Canadá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De hecho, Toronto tiene, perdón, Vancouver tiene todo un barrio que parece Nueva York, está hecho para ello, ¿no? Para parecer Nueva York y para filmar como si estuvieras en Nueva York. ¿No? O también muchos se produce en México porque pues, es más barato, ¿no? O sea, la mano de obra mexicana es barata, ¿no? Eso siempre lo han sabido todos. Dino de Laurentiis producía mucho aquí por eso. Entonces, eh, creo que lo que preocupa mucho a la industria es además la ambigüedad en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué se va a considerar una producción extranjera? Se va a considerar dónde se filmó, se va a considerar dónde viene el dinero, se va a considerar los actores, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el criterio? Sobre todo, justamente en una industria como lo es la industria cinematográfica y en un mundo globalizado, en una economía global, ¿qué se considera de dónde, no? Entonces, ese es en realidad el problema, la ambigüedad, que todo el mundo se queda así como que, ok, ¿cuál va a ser el criterio, no? Entonces, ir a ver a Marta y Gareda teatro de Los Ángeles me va a salir en el doble, ¿no? ¿Vale la pena? O cómo va a estar la circunstancia, ¿no? Ese es el problema. o tal vez se viene una segunda ola de cine de oro mexicano, ya que Podría En realidad ser sería, en que realidad van a sería empezar a tercer. invertir los demás países acá. Sí, ya pasó y de hecho las grandes épocas del cine mexicano tuvieron que ver justamente con las guerras mundiales, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces viene una Tercera Guerra Mundial, por lo tanto va a volver a florecer el cine exactamente mexicano, que es lo que históricamente ha ocurrido. Entonces, bueno, es correcto. solamente el tiempo, el tiempo lo dirá y mientras todos se y, y- pelean, México, y así, tal vez, muy despacito vamos a hacer exactamente, cine. sí.
Y nuevamente nuestras películas llegarán a la extinta Yugoslavia y a la extinta bueno, no, a Polonia y a todo Europa Oriental. Que Exacto, ¿no? deberíamos de hacer un Serbia y programa sobre eso, Montenegro, ¿no? Macedonia, sí. Exactamente, deberíamos de hacer un programa de cómo Europa Oriental ama el cine mexicano porque querían independizarse de que no somos rusos, pero tampoco queremos ser capitalistas. Y México dijo, hola. ¿Qué tal? Solo necesitamos una tercera guerra mundial para producir películas de calidad. Otra vez. Mira, México está produciendo mucho cine, nada más no se exhibe, Sí, porque lo que sí. llega a cartelera es Sí. lamentablemente la comedia insulsa, o sea, no sé por qué la cartelera y el público, por lo tanto, tiene una obsesión con Omar Chaparro, ¿no? Y eso es nada en tu contra de Omar Chaparro, si no estás, ¿no? Pero es Pues lo no lo que se sé, está. yo creo que también es parte de la propaganda. O sea, Sí, igual en Prime, ahorita Prime, ¿qué hizo? Pues se llevó a los Derbez y pues todo lo que ves que sale, tiene uno de ellos y es. Y se lo pelean con Disney, güey. O sea, Prime y Disney se están peleando a los Derbez, porque también acaban de sacar serie, cada uno en Disney. Ujú. mientras tanto, en la cartelera, acaba de salir de cartelera la película de la expropiación petrolera, ¿no? Entonces es como, o sea, tal vez no sea la elección, ¿no? De cine, o sea, lo que yo quiero ver el sábado, que es, a ver, voy a ir al cine, me voy a comprar un combo, ¿no? Y vamos a ver cómo Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. No, no, o sea, ciertamente Sí. no es algo que No es atinado. no, ajá, no le está apuntando al gran público. Bueno, hay que recordar que a Río Revuelto ganancia de pescadores, entonces México siempre ha estado ahí en el Río Revuelto. Lo que nos demuestra la historia es que en el Río Revuelto así ha florecido la industria cinematográfica mexicana como en ninguna otra época. Entonces vamos a ver si vamos a tener una nueva versión del cine de oro mexicano, cine de Bitcoin mexicano, no sé cómo llamarle. Exactamente. Vamos a ver qué nos depara en el futuro, pero se va a Ethereum. poner exacto, Y La ¿no? era El de cine, Ethereum. exacto, es como de- los invito a que vean un cuento de pescadores. Si encuentran la sala, México ha arriesgado mucho siempre en el cine de terror. Y lo que tiene padre esta película es que no trata al público como tontos. Y es una película Lo cual se arriesgada agradece siempre. lo cual se agradece exactamente. Entonces vayan al cine, está en pocas salas y son pocos horarios porque lamentablemente eso pasa aquí, que luego las salas no se quieren arriesgar a apostar por el cine nacional. Claro, y pues de nuevo, solo lo que creen que va a jalar y pues bueno. hay que recordar que el cine es un negocio, entonces al final de cuentas el exhibidor también quiere y merece ser retribuido, ¿no? Por exhibir las películas y esto pues domina la cartelera al final de cuentas, ¿no? O sea, no podemos reprochar a la gente porque quiera que su negocio pues Sí, sea un negocio, ¿no? sí, Entonces no. ahí También es, hay asegúnes, güey, como lo acabamos de ver antes de los Óscares, que decían de una película que, uy, hay garantía. ¿Y qué pasó? Entonces también hay asegúnes. Entonces, Sí. calmémonos todos y hay que también aprender a ser críticos, porque eso de, no, pero es que es garantizado. Bueno, ¿qué crees? Es que no es garantía, es que Es que es las garantía de salas palabra. vacías. Esa es una, esa es una. Sí. Espera. La otra, que es del ratón infinito, que también salas vacías, entonces dices, a ver, güey, realmente ese es atinarle, o sea, también es algo que pasa en el cine y tenemos que ser bien honestos. O sea, puede ah, ser, Sí. no, es que esta madre es la quinta maravilla del mundo y un pinche pedote aguado, culero, la neta, lo que ya es. se Y otras que dices, trigueó con güey, le hicieron con 5 pesos, nadie sabe, y se convierten en un pinche hitazo. Y ya hemos hablado de varias de ellas, entonces. como Flow, ¿no? Que al parecer en México amamos las animaciones y siempre México rescata la animación. Sí, claro, tiene todos Ajá. sus asegúnes y todo, pero ahí también entró Tío Profeco a decir, y calmó las aguas con cierta cadena de cines y dijo, güey, lo sentimos mucho, tienes que devolver el varo, güey. Tampoco era O morro, cambiar tu,
cambiar No, tu, cambiar tu política. tu política y no digas garantía, di Ajá. recomendación, y que también Cinemax dijo, yo también recomendada y no sé qué. Sí, ya, para no meterme en pedos. Ajá. Pero tampoco era mucho dinero, ¿eh? O sea, tampoco es que Sí, 6 entradas, güey. Uy, va a tener que devolver 3 entradas, güey. Y todas le pelearon pinches marros, güey. ¿No? Un no saludo a Mina Pérez, por favor, director francés. Exactamente. Un Grosería. saludo Queda mexicano. un No, saludo, Un ¿verdad? saludo un mexicano. saludo, Sí, un Perdón, saludo perdón. mexicano. Y para la Sí, otra, échale ganas para no. sí. Lee un libro, güey, Haz tu Los bandidos del investigación. Río Frío. No sé, güey, aunque sea viejo, pero pues al menos es de México, culero, o sea, ¿no? Exacto, ¿no? Pedro Páramo. Sí, güey, al menos, güey. O readapta otra otra película de nuestro muy prolífico cine de narcos, que es vasto, vasto, Sí. como pocas O cosas. aplícala fácil. Eres de Francia, quieres hablar de México, la invasión. Y dices, pues es mi parte, güey, mi versión. Pues, ¿Cómo va, órale. perdimos en Puebla? Sí. No, güey, van a aplicar la de los gringos en Vietnam. Sí, ganamos una retirada. Digna. Siempre le tratan de componer, güey, y es como, Yo, no, güey, yo mejor. haría una película de un francés que viaja en el tiempo y lleva un tope de bicicleta. Tengan poblanos. ¡Oh, no! Ajá, exactamente. Qué divertido. Bueno, todo Sería eso un suena mejor que hitazo, güey. la verdad, ¿eh? O sea, sí Sí, sí sí, suena suena mejor. toda Sí, la Y exacto. hablando de cine y de animación, pues resulta que una de las distribuidoras más importantes de anime o pues sí, de cine de animación japonesa, que se llama Aniplex, acaba de abrir sus redes sociales para Latinoamérica. Esto es un paso muy importante porque después de Japón, los países que más consumen anime, no quiero decir los géneros, pero los países que más consumen anime es México y Perú. Oh, ya tenemos ahí Entonces, hermandad con Perú. Y si hay una banda bien freak aquí otaku además, ¿no? O sea, sí es un nicho de la industria, ¿eh? Sí, o sea, qué entonces bueno. eso quiere decir que Japón está pensando en abrirse mercado en Latinoamérica y obviamente uno de los mercados más grandes de Latinoamérica pues es México. Como siempre ha sido. Como bien los había señalado, nos gusta la animación y nos gusta la animación japonesa, probablemente desde hace varias décadas. O sea, está hablando de Mazinger Z, ¿no? De Astro Boy. Astro Boy, Candy Candy, ¿no? O sea, por supuesto, Robotech, ¿no? Ya de los 90, las guerras mágicas, obviamente Dragon Ball. O sea, sí, México es un gran consumidor tradicionalmente de animación japonesa. Ajá. Y sí, claro, o sea, venga, o sea, ¿Sí? creo que es un gran momento para ello, ¿eh? Entonces, para el mundo del doblaje latinoamericano, entonces se viene más y eso está excelente. Digo, porque a mí me gusta mucho la animación japonesa y he de ser muy franco, no aguanto más de 2 capítulos en japonés. Y no tengo nada contra el Como idioma. tú. No tengo No, pues nada no, contra pero el idioma, pero es mejor, con... es, es mejor entender el idioma de lo que estás viendo, asumo. Exactamente. ¿No? Sin tener que leer subtítulos está así, me acuerdo Sí. mucho porque, pues sí, cuando uno está más chavo y de repente pues te toca así de chin, ¿no? No hay doblaje y y que tenías que leer, ¿y qué dijo? Y me acuerdo mucho. Y sí. Quisiera yo aquí contar una anécdota. Compré hace varios años, no me enorgullece, pero no me arrepiento, una versión pirata de los Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, ¿no? La compré en el Sagrado Pericoapa, ¿no? Donde uno podía encontrar todo eso, ¿no? Pero pues bueno, el punto es que no había un doblaje y el subtitulaje pues estaba hecho por gente que pues, o sea, había medio estudiado japonés y medio lo mascaba y todo, ¿no? El punto es que está diciendo un personaje algo y el subtítulo decía, chinga, así, lo estoy citando, ¿eh? Chinga, no sé lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero al parecer le está mentando su madre a no sé, o sea, intervino el subtitulador y puso así la interjección,
Ah, chinga, no sé lo que está diciendo, pero le está diciendo esto. Entonces me doblé la risa porque fue demasiado sincero, muy mexa el asunto. Todo iba así, el personaje iba muy bien y todo, hasta que, ah, chinga, no sé lo que está diciendo aquí. Dije, wow, increíble, qué joya, qué bonito, Qué qué, bonita experiencia. qué Sí, hermoso, porque sí y además te hermanas con él, dices, claro, Sí, brother, no, claro. De, sobre claro. pues hasta todo. aquí le entiendo, Y, quién sabe esta y, pinche palabra, no, y al güey. contrario, ¿no? Tu chambota. Así que chambota te estás aventando. Ah, no, porque Sí, pues al final claro, de güey. cuentas es un subtitulaje, o sea, un güey que sabe japonés y Y que, que bueno, le dijeron, más o toma menos lo más 200 varos, güey, por capítulo. y dobla los capítulos de Saint Seiya, ¿no? Entonces estuvo Ajá. padrísimo, ¿no? Estuvo muy divertido. ¿No? Nada más para el anecdotario se los comparto. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí. Esas Sí, cosas que solo pasan acá. Y por eso existen Exacto, los ¿no? memes así. sí. Sí, exactamente. Pero bueno, nuevamente hablando de ello, qué bueno, porque sí es toda una industria, le da trabajo a mucha gente y sobre todo nos brinda entretenimiento y eso, y de calidad además, ¿no? A un gran público que sí es muy consumidor de ese género en particular, de animación. Entonces, muy bien, está increíble. Y que de hecho, la entrada de anime a México fue una decisión puramente económica. Cuentan las leyendas ahí que por principios de los noventas, por lo que quería atraer Televisa y TV Azteca, que en ese entonces era Caritele, o sea, era la estatal, todavía no le daban la concesión a Grupo Salinas. eh, Querían traer las series gringas, pero salían muy caras, eran excesivamente caras. Entonces, Japón estaba intentando pues abrirse mercado y dejó sus series muy baratas, entre ellas Dragon Ball, Candy Candy, etc, 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 antes de que empezaran a decir que era una cuestión del diablo. Entonces le salía mucho más barato traer animación japonesa, doblarla al español, que traer animación gringa y doblarla al español. Entonces, Y pues pinche gracias a... bombazo. Sí, Sí, claro, claro. Porque eso Todos, fue así sentando las bases de por qué ahora tanta banda le gusta. Porque al final pues fue pasando de generación en generación. Y pues empiezas también a dejar la espinita. Y pues ahorita ya tan es así que por eso la noticia. tenía una banda muy freak vamos, le entró con todo y que además no solo eso, construyó parte de nuestra vida, parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, eso sí, creo claro. que todo es maravilloso. Y que nos entregan cosas hermosísimas como What's Your Name o Y que hay Evangelion, de así las todo. películas de Que también hay Evangelion. de Y hay de todo. todo, O sea, exactamente. Todo, ¿no? porque hay unas que también Robocop. son mucho más oscuras o que te hacen reflexionar y eso también es lo interesante, que es como su propio universo y pues ahí puedes encontrar literal lo que a ti te gusta o algo Ujú. que se acerca a lo que a ti te gusta. Yo fui muy fan de Robotech, debo aceptarlo y me Uy, gusta que mucho. no. O también Cowboy Bebop, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es Cowboy, que eh, la este, rompió, bueno, el anime. El sí, anime. películas extraordinarias como Akira, ¿no? Todo eso que justamente Ujú. llegaban por estos canales freaks, o sea, vamos, o sea, muchas series sí eran de televisión abierta, pero luego ya te ibas clavando y te iban diciendo así tu compa, no, es que este dirigió esta película, vela, güey, ¿no? Ah, es que existe Ghost in the Shell, ¿no? Entonces ibas así como adquiriendo cosas, insisto, yo vivía a una cuadra de Pericoapa, entonces ese era ahí un centro mundial de comercio, ¿no? Que donde fluía todo esto y pues era de fácil adquisición, tal vez no por canales legales, pero de fácil adquisición. Así es. Exactamente. Y bueno, cerrando la parte de chorizo y hablando de generaciones, pues Kevin Feige salió a decir que el universo Marvel se le salió de las manos, que ha sido mucha chamba para él y que ahora vamos a tener series inconectas. Esta parece ser la nueva tirada, entonces vamos a tener muchos superhéroes, posiblemente uno que otro cameo y menciones, pero ahora las series de Marvel van a ser autogestionadas, o sea, van a ser independientes y cada serie va a tener su propio mundo y el universo del cine
va a ser en el cine. Entonces ya no va a estar conectadas como así lo veníamos observando. Profe, entonces esto significa que vamos a regresar como hace como 10 años donde salía Daredevil y salía Iron Fist y salía todo esto y no tenía nada que ver con el universo cinematográfico. O sea, era como Es correcto. Sí, mira, que así como, sí. bueno, la regamos. Bueno, regresamos al formato anterior, gracias. Ya, Que Sí. también es un poco los extremos, me parece. O sea, también hay un encanto en que sí se tengan que ver. El tema es, se fueron al extremo de todo tiene que ver y todo tiene que depender de lo uno del otro. Ahora toda la mierda. Y hay cosas que definitivamente deberían de existir en su propio universo y no tocar los demás y a chingar a su madre también. Entonces, está bien, pero tampoco creo que esa sea el camino. Pero pues a ver qué sale de eso a que ya tengas que echarte todo, porque si no entiendes nada de las pelis, pues sí se agradece, la neta. También creo que debe de obedecer a un modelo distinto de negocios, entendiendo a la cinematografía y a la televisión, obviamente como dos medios distintos, pero que además sus lógicas de producción también lo son. No es lo mismo tener a una estrella de cine, ¿no? Cobrando por una película que va a durar 2 horas. Esto implica otra lógica de producción y otro tiempo de pantalla, a que esa misma estrella de repente lo tengas en 10 capítulos, ¿no? De 1 hora cada uno, y entonces eso infla presupuestos por completo, ¿no? Y que espera además el público la misma calidad cinematográfica en una cuestión de serie de televisión, en una cuestión de serial. Entonces, creo que esto definitivamente no debe ser sostenible, sobre todo porque cito aquí a Birdman, película de nuestro muy querido Alejandro González Iñárritu. En esa película un personaje dice, no, ese ya es un Avenger, ya me cobra millones de dólares, ¿no? Entonces ahora imagínate que obviamente ya es un Avenger, ya está consolidado, ya está, ya es una estrella en el firmamento del Star System y de repente lo tienes en tu serie y son 10 capítulos de él cobrando como Avenger, Ando pues, como ¿no? allá, como Avenger. Full. Exacto. Sí, entonces es insostenible por completo. Por eso, vamos, hasta antes de que se hiciera toda esta mezcolanza, hay un Star System de cine y hay un Star System de televisión, Ujú. como bien lo plantea justamente la película de Once Upon a Time in Hollywood, donde nos cuentan esta historia, donde las estrellas de cine llevan de caída y su destino era la televisión, justamente, ¿no? Entonces, o sea, pero obedece a otra Claro. lógica por completo. Nada más de tiempo de grabación, tener ahí a la estrella, Sí, claro. Sí, claro. entra los presupuestos por Pero, completo. o sea, lo que yo iba más bien es, o sea, está chido, pero lo que voy es que ya sean completamente inconexas, pues también siento yo como irse de un extremo al otro. Entonces, tal vez los términos medios podrían funcionar, es decir, que haya guiños, pero un guiño no es, si no ves la serie y ves la peli, no lo vas a entender. Eso es lo que pues sí castra como audiencia de no mames, o sea, tengo que ver esto que a lo mejor no me late o que pues está medio culerona, medio tueste. Entonces, pero bueno, pues a ver qué tal y qué sucede. Hubo cosas increíbles de justamente del universo de Marvel en concreto, como Punisher, ¿no? O sea, la serie de Punisher es extraordinaria y jamás tuvo, o sea, pero ni el roce en En cine. cinematográfico. Ajá. Sobre todo porque además no responde a la lógica de Disney donde los héroes tienen que sí ostentar la ética y todo, porque Punisher en realidad es un antihéroe, ¿no? Entonces esto justamente puede permitir este tipo de ensayos, ¿no? Donde no están limitados para apuntarle a una gran audiencia menor de edad, ¿no? Que va que es la intención primaria, por ejemplo, ¿no? De el core del Marvel Universe, ¿no? Entonces puedes tener otro tipo de historias, probablemente mucho más interesantes y, como bien lo implican, mucho más oscuras. Así es. Y pues bueno, antes de que pasemos a la maciza, un anuncio parroquial para les fans, que ya encontré y encontramos la forma de transmitir pelis. Entonces, a través de Discord, vamos a estar poniendo por ahí los canales de Discord. Entonces, vamos a empezar a hacer estas pues proyecciones para que veamos en bola. A platicar a Ya su nomás. casa, ¿no? Como diría nuestro. Y estamos en nuestra casa cada quien, Sí, sí, entonces sí. está excelente.
Si tantas Ay. palomitas como tengas en tu casa, los mayo breaks que necesites, todo chingón, con la parrilla de Celu Fan y de celuloide. Entonces, pues ya nada más por ahí pónganos qué día les gustaría. Yo estoy proponiendo sábados, viernes en la tarde, sábados. Entonces, cada 15 días. Entonces empezaremos no esta semana, sino la que sigue. Pero, pues bueno, ahí pongan, ya saben, tenemos diversos Canales, exactamente. Como contacto@celuloide.life, que es nuestro correo oficial. Si hay alguien que todavía ocupa el correo actualmente, yo espero que sí. que no sea para el trabajo, cabe destacar. Sí. No, el correo se usa mucho, pero vamos, ¿no? O sea, la comunicación es más inmediata en otros canales, ¿no? Pero, o Exacto, nos pues pueden ahí mandar estamos. un telegrama, no sé si se sigan usando telégrafos de Pues México. es que depende, si lo dices en inglés, sí se sigue usando la aplicación. Ya, sí, claro. No, yo me refiero. Si Pero no, si te refieres pregúntenle al... No, a Borat cómo se comunica con Kazajistán. Yo todavía exacto. mandé un telegrama hace como 20 años, pues, nada más para hacerle a la mamada. ¿Cantado o no cantado? No cantado, Ah, pero qué aburrido. fue divertido. Fue Pero divertido. bueno, pues ahí está el anuncio. Nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Si no estamos en alguna, pues en la que sí nos encuentren, pues ahí nos pueden mandar decir, les falta esta red social y pues ahí Y estamos. si no abrimos la red social, no pasa nada. Podemos abrir Es ICQ si correcto. gustan. O sea, Es está chido. correcto. Sí. Ya saben que aquí a los Celus fans lo que Quieran, pidan, lo que ustedes lo que quieran. lo que ustedes quieran. Y Bien, pues no, qué bueno, buenas noticias. ahora sí, basta de chorizo, vamos con la maciza y vamos a platicar acerca de un género que a nosotros nos gusta mucho y también ustedes como celufans lo han pedido. Y vamos a hacer un recuento a los western. Este género que es el género cinematográfico por excelencia y que aunque muchos lo han dado por muerto, siguen dando buenos chispazos. Alguien dice tal vez reviva. Yo digo que ya no va a revivir porque los tiempos ya cambiaron, pero podemos tener nuestras llamaradas de petate o nuestras westerns modernos. Sí, difícilmente revivirá, sobre todo por lo que postula Toy Story 2, ¿no? Una gran película, una película hermosa. Al western lo asesinó la ciencia ficción, ¿no? Dice el personaje Prospector en esa película, el villano, el juguete que siempre estaba empaquetado, dos palabras, Sputnik. Y entonces, como se puso en órbita el Sputnik, de repente la ciencia ficción se hizo ciencia, dejó de ser ficción y justamente el gran público abandonó esta nostalgia, ¿no? Del vaquero, ¿no? Conquistando las grandes planicies, las montañas, los cazarrecompensas, para apuntar hacia el espacio. Claro, hubo resignificaciones como el propio Star Wars, ¿no? Donde vemos a Han Solo, ¿no? Cazarrecompensas, más actual Mandalorian, que es en toda regla un western, ¿no? Pero ubicado ya en el espacio, ¿no? Con esta circunstancia de ciencia ficción. Pero bueno, el punto es que difícilmente va a revivir porque justamente ahí pudimos ver en 1968 su gran caída y el ascenso de la ciencia ficción como género predilecto. Pues no obstante, el género western tuvo 9,000 películas, más de 9,000 películas en su haber, ¿no? Esto, o sea, nada más hay que dividirlo entre los años en los que Sí, claro. desde, desde el gran asalto al tren y el nacimiento de una nación hasta nuestros días, pues bueno, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad absurda de producciones western que donde le rasquemos hay buenas historias, ¿no? Y que además también es el tema de decir a qué se refiere de repente algunas personas con revivir. Porque dices, bueno, a lo mejor hay que, pues dices, bueno, yo no conozco mucho del género o no conozco mucho nada más. O sea, me gustan las pelis, pero pues de lo demás no sé. ¿Cómo que revivir? Yo he visto unas películas recientes de western, que eso no es revivir, es no, porque a esos, las 9,000 películas justamente de producción que se han llevado a cabo, es decir, como el género que pues se mantuvo durante muchos años produciendo película tras película tras película. Entonces, eso es lo que, pues sí, definitivamente Sí, no que va a haya una regresar. industria Y per se a su alrededor, ¿no? Y que sea una Sí, temática atractiva. claro, sí, y más exacto, bien ¿no? tuvo que mutar y hacer cosas, como decías, ¿no? Con Star Wars y un poco, obviamente no podemos negar justamente esa influencia de este género en todos los demás
al menos cinematográficos e incluso fuera del cine. Sin duda alguna, incluso el propio género noir deriva del western, porque las temáticas son exactamente las mismas, ¿no? Recordar que el género noir se trata justamente de esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre policías y ladrones, pero que viene del western en su momento, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Sombrero blanco versus sombrero negro. totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, de cierta forma sigue con nosotros, pero, pero ya no en la forma prolífica en la que estuvo en los 50, 60, en esos años, donde se producía western, pero todo el tiempo. Incluso gran parte del cine de oro mexicano es absolutamente western. ¿No? Es Sí. completamente western, ¿no? Nuestro cine de oro, la gran mayoría de sus películas son western, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, o sea, ya es un género muerto, no quiere decir que no haya ensayos de repente, que no haya producciones muy decentes, ¿no? Recientes, que no haya remakes, ¿no? Recuerdo hace no demasiado, me estoy refiriendo hace como 15 años, a lo mucho, se me van un poco las fechas, pero tuvimos un remake de Los Siete Magníficos, bastante decente, ¿no? Sí, decente también. Bastante El agradable, remake ¿no? de True Grit. El remake de True Grit, exacto, ¿no? Y Que el también que estuvo remake nominado al del Oscar. 310 Ayuma también. Digo, sí, ya Ajá. tiene un poquito más, me parece, pero pues, Es también. como de 2006 o 2007. Entonces, o sea, Ujú. sí, de repente se vuelven a ver las narrativas, las películas, pero no es un revival del género, ¿no? Sobre todo porque también obedece a otra forma de ver películas, ¿no? Cambió la forma de editar y de entender el cine. Y lo podemos ver, por ejemplo, aquí Borre y su servidor, que somos profesores, y que de repente, pues no, es muy aburrido, o sea, se toma demasiado tiempo, la cámara es demasiado fija, es demasiado preciosista, demasiado paisajista, y ante las nuevas generaciones que nada más aguantan un TikTok de unos cuantos segundos, pues no, olvídenlo, ¿no? O sea, no hay Imposible. No hay la paciencia cognitiva para. Abruman. exacto, Esa es la palabra. ¿Qué tal? Son abrumadores. Son abrumadoras, pero también es interesante justamente revisarlas por eso. Es decir, Sí. ahorita estamos, digamos, hablando solo de entretenimiento, pero también a nivel cognitivo y neuronal, pues también están surgiendo esos estudios de, pues tampoco nos está haciendo tan bien al cerebro, justamente ¿no? que nuestra Margen de atención sea atención. tan, exacto, sí, nuestro margen de atención pues sea tan corto y que cada vez sea más corto. Entonces de repente también, vaya, ¿qué recomienda? Pues por ejemplo, tener el teléfono aparte, salir a caminar, estas cosas. En ese sentido, pues también como un primer paso antes de eso, porque eso puede sonar muy ajeno, sobre todo para las generaciones más jóvenes, decir, ¿cómo voy a dejar mi teléfono y salir a caminar sin ningún sentido? Puede ser totalmente ajena. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ver un western, simplemente dejando tu teléfono, tal vez no lejos, pero, o Ujú. sea, donde no lo veas y decir, voy a tratar de, y vas a descubrir cosas, porque, o sea, todas tienen, sí, como es preciosismo y paisajismo, pero también es bien interesante, de repente es como unas composiciones que son maravillosas y no Que son necesitas decir, es literalmente que, cine. Sí, pues o mira, sea, no, puedes no decirle era que son cine, puedes decir que son fotografía, puedes decir lo que quieras, pero al final del día yo me acuerdo mucho Sí, que eso fue claro. lo que me acercó, por ejemplo, a hacer este programa. Yo no que pensé, ay, pues yo sé de cine, yo no sé, ¿no? Al final fue pero puedo sentir y me puede mover tan profundamente que entonces me mueve a hacer algo más como este programa. Entonces eso ya Ujú. habla de ese impacto tan grande. exacto, ¿no? Y creo que en ese sentido, si bien es un género que está muerto, merece la pena ser comentado, ser estudiado, ¿no? Ser visto, porque es hermoso y sobre todo porque es, como bien lo implicaba Borre, profundamente cinematográfico. Con esto me voy a referir. Es un género que, si bien tiene una contraparte literaria, la literatura de western surge en el western, o sea, surge en la época y en el lugar de su diégesis, ¿no? Es también la primera expresión de la cinematografía tal cual, alejado de los géneros teatrales, ¿no? O sea, alejado Ah, drama, de la épica, ¿no? De los géneros que el teatro ya tenía y la propia literatura ya tenía establecidas, ¿no? Entonces, podemos hablar de que el western es cine propiamente hablando, ¿no? O sea, ya
se entiende como un género cinematográfico propio de la cinematografía y que solamente existió en el género literario poquito antes, ¿no? De la cinematografía, ¿no? Entonces, lo hace sumamente interesante e, insisto, digno de revisión por completo. Ustedes, queridos celufans, díganos cuál es su western favorito, si les gusta el género, porque a lo mejor son demasiado jóvenes, ¿no? Y a lo mejor dicen, no, qué flojera, ¿no? Las películas de vaqueros que veía mi abuelito, ¿no? Que también se vale, ¿no? Sin duda alguna. Pero sí, creo que sí vale mucho la pena revisar varias películas. Por favor, hay que hacerlo. Sí, y entre ellas justamente hoy les voy a platicar un poco a aquellos que no pueden resistir mucho tiempo viendo una sola historia o del tipo. Les presento la balada de Buster Scruggs, una joyita que está en la plataforma de la N roja enorme, o sea, Netflix, dirigida por los hermanos Cohen. Entonces ya sabemos que los hermanos Cohen aman y saben manejar muy bien el western. Sí. Y aquí nos traen seis historias, de las cuales yo rescato 4. Pero tenemos personajes, bueno, tenemos actores como Tim Blake, Liam Neeson, tenemos a Zoe Kazan, tenemos a James Franco, tenemos a John Walsh, ¿no? Entonces tenemos pura joyita de elenco. Y por ejemplo, la primera, que justamente le da título al western, que es justamente Buster Scruggs, que es como una especie de bardo pistolero que se jactaba de ser el mejor de estos lares, hasta que resulta que no. Y que no. Llegó uno más chingón. Hasta que llega uno Que más es chingón. muy western. Que es muy western. Solo puede haber Soy el mejor hasta que llegue un güey y lo mata y se acabó. Y se acabó. Exactamente, ¿no? Y entonces, es muy graciosa. O sea, es muy graciosa esta primera historia porque nos pone a este sombrero blanco, carismático, que saca pistolas de quién sabe dónde y siempre, aunque se mete en problemas, pues sabe cómo solucionarlos. Hasta que no. Hasta que no. Hasta Hasta que que llegue el no. que no y Hasta que llegue el el que fin. no. y fin. Fin de la historia 1. Sí, fin de la historia 1. Y por otro lado, también la historia de James Franco nos habla acerca de alguien muy tipo Billy the Kid, un asaltabancos, que justamente se está buscando la vida, ¿no? Y parece ser que se topa con un viejito inocente y resulta que el viejito es más letal que él y termina siendo arrestado. Justo el meme que ven con James Franco con la cuerda atada a su cuello que dice primera vez es justamente de esta película. Entonces, 6 historias cortas, excelentes personajes. De los directores, ni se diga, ya hemos hablado en otras ocasiones de los hermanos Cohen, que tienen un buen, en su haber tienen muchas Sí, no, son películas y western, entre ellas otra de mis favoritas, Sin lugar para los débiles, que vale toda la pena visitar, y es un western moderno, entonces reinterpreta y nos vuelve a, a imaginar y nos vuelve a meter en ese mundo. Entonces. Está bueno el guiño de las 6 historias porque pues, pueden ser las 6 balas Ajá, del exactamente. revólver. Las 6 balas Entonces, del revólver. Entonces, cada historia es una bala. extraordinario. Yo quisiera mencionar que tenemos un a fondo de un gran western que se llama Tombstone, ¿no? Pueden irlo a checar. Es muy bueno. Ahorita hablando del mejor pistolero, ¿no? Que pone justo leyendas que sí existieron del western en cine, que no es la primera vez que los ponen, pero chequen este a fondo, ¿sabes? Haciéndonos a nosotros mismos un comercial, ¿no? Porque revisamos esta película y es bellísima, ¿no? Es muy bonita y ahí creo que el gran pistolero era Doc Holliday.
Y pues bueno, ¿no? Interpretado además por nuestro muy querido quien acaba de partir, hombre, Val les pido Kilmer. una Val Val Kilmer. Kilmer, gracias por rescatarme de esta circunstancia. Interpretado por Val Kilmer, ¿no? Entonces, nada más para el dato, vayan a checarles a fondo, nos quedó bien chido. Sí, la neta es que sí. Y ahorita que estaba diciendo de este bardo pistolero, pues me acordaste justamente la que estaba revisando, que es Once Upon a Time in the West. Eras una vez en el oeste, que pues por supuesto empieza con el tema de la armónica y nos va metiendo sobre el tema de la armónica. Definitivamente, por eso le decía, es también ir buscando gradual. Este es uno de estos western que pues vale la pena ver. Dura 2 horas 46 que se sienten como 5 en ese de durar el tiempo, porque pues sí, o sea, las tomas iniciales, por ejemplo, sientes que llevas media hora y que no ha pasado nada, solo es pura tensión construyéndose. Sin embargo, vaya, vale la pena y es como les decía, un buen ejercicio de ir entrenando nuestra atención a cosas un poco diferentes y que no sean solo el doom scrolling. Entonces, pues bueno, ahí también el tema de no depender del diálogo, por ejemplo, precisamente la parte que decías, ¿no? Pues el cinematográfico, no dependo del diálogo solamente, sino de lo que estoy viendo, lo que estoy observando y estar ahí. Y también, pues obviamente, este ejercicio de ponernos ahí, eso es también lo que hace muy bien el western, porque al final del día pues tampoco es que hubiera mucho que hacer en esas épocas. Entonces, pues es como si estuvieras ahí viendo y de repente es como, ya sabes que estos güeyes se van a romper su madre, nomás es ver a qué horas. Y sí, al final es la tensión y de repente ves movimientos algunas veces más sutiles y de repente llega el quiebre y entonces se rompe Esta tensión. estos ritmos. Eso también, exacto, Ajá. eso también vale mucho la pena porque también ahora desde los 90s o incluso los 80s más bien, todo el cine de acción todo el tiempo, ¿no? Aquí en la cara y el movimiento constante. También es así que ahora ya incluso cuando hablan tienen que estar moviendo la cámara. Y también es un tanto psicótico, o sea, también de repente yo cuando veo películas de acción es como, wow, espera. En eso que estás mencionando, por ejemplo, hace un par de años, con un grupo que tuve justo de narrativas audiovisuales, analizamos el número de tomas y la estuvimos viendo casi cuadro por cuadro de una película de Jason Bourne. Y hay cuadros que no tienen nada, o sea, hay varios segundos que no tienen nada, o sea, que al momento de ofrecer la imagen solamente es un blur, no hay nada, ¿no? O sea, no nos están presentando absolutamente nada, ¿no? Ok. Entonces, sí, exacto, ¿no? En una persecución que dura 10 minutos o 7 minutos, que tiene 400 cortes, hay cortes que no tienen nada, o sea, que no hay ninguna información. Es completamente frenético. No estoy hablando mal de las películas de Jason Bourne, me gustan mucho, pero la Claro. construcción de la acción de repente tiene momentos donde no hay absolutamente nada ahí. O sea, no hay imagen que ver, ¿no? Entonces esto contrasta justamente con lo paisajista, por ejemplo, de Once Upon a Time in the West, que por cierto fue la primera película de Sergio Leone filmada en América, porque todo lo demás lo había filmado en Italia, ¿no? Entonces, al fin tuvo paisajes americanos, que además me parece que es Monument Valley, el que Sí, está fotografiando, y es absolutamente hermoso, además con un actor, con actores gringos, John Fonda, no me acuerdo si se llama John Fonda, pero se apellida Fonda, Charles Bronson. y Charles Bronson, ¿no? Y el interés romántico que es Claudia Cardinale, ¿no? Mis respetos para Claudia Cardinale en esa película en general y en Sí, particular en claro. esa película. Qué hermosa mujer. Y que además, si eso no es suficiente como para provocar y picar el interés, está basada en una historia que escribieron, ahí les va, Sergio Leone, el director, Darío Argento, otro director del género de terror italiano, y Bernardo Bertolucci. Entonces ahí es como, wow, o sea, si eso no es suficiente, es como, pues cámara. Y Pónganse que chidos. después, justamente, tuvo sus respuestas cinematográficas o sus consecuencias cinematográficas, como What's Upon a Time in Nueva York, que nos marca Es en América. en América, ¿cierto? Ujú.
Sí, o la esta misma vida. de Tarantino. Ujú. Ajá, o la misma de Tarantino. O Once Upon a Time in México de También de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, ¿no? O sea, se retomó el Once Upon a Time, ¿no? Como una narrativa concreta, ¿no? Haciendo una referencia al western, ¿no? Esto lo hace muy, muy interesante. Incluso el libro, me parece de Christopher Friars, eh, que define al spaghetti western, se llama Once Upon a Time in Italy, ¿no? Un libro que les recomiendo muchísimo y que justamente hace todo un paseo por la filmografía de Leone, precioso, ¿no? Nos cuenta la historia de Leone prácticamente, ¿no? Entonces, yo considero, además, esto muy a título personal, de 1968, la considero en realidad el último gran western, ¿no? Esto, insisto, a título personal y de manera completamente, o sea, fuentes brotantes, lo estoy diciendo yo y sostenido por mí mismo, ¿no? La considero el último gran western porque además marca justamente el declive, ¿no? Ya del género, ¿no? Esta película, ¿no? Entonces, pues bueno, es extraordinaria, por favor, véanla, es hermosa, la composición además musical es de... claro, el artista, además compañero de primaria de Sergio Leone, perdóname, se me fue el ¿Será Ennio Ennio Morricone? Sí. Morricone, sí, Ennio Morricone sin duda alguna, con esta composición del hombre de la armónica, ¿no? Que Sí. además, la primera vez que yo la escuché, estaba siendo usada en esta radionovela bien extraña que hizo WFM del pavo asesino, y usaban de jingle Sí, esta sí, melodía sí es de... cierto. Entonces, cuando vi la película dije, ah, el pavo asesino. No, o sea, que es la canción Sí, ¿sabes? Ominosa, ¿no? O sea, te sí, o sea, mueve, sí, sí, claro, ya te dice bastante. exacto, ¿no? Entonces, y claro, el personaje armónica, ¿no? Tiene una armónica y toca esta melodía, ¿no? No, Y espectacular. solo hasta el final así descubres el porqué y Sí, no, sí, 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 sí tienen que verla, es paso definitivamente. obligado, es paso obligado. Es paso obligado y sí. que además también el tema de que digo mencionar ya la última parte es el tema de que te da espacio a la reflexión y también eso es lo importante y hilándolo con lo que decíamos de bueno, ahora nuestro margen de atención es muy pequeño, pues también es eso, de repente no tenemos ni siquiera espacio ni tiempo para nuestros propios pensamientos, nuestras propias creaciones, porque estamos todo el tiempo haciendo trabajo, estudio, lo que sea, el TikTok y esto. Entonces, ese también es un espacio para reflexionar, porque estas tomas así tan enormes también y paisajistas y todo esto te dan este espacio para absorber lo que está sucediendo y también tú que te empiecen a surgir todas estas ideas y todas estas creaciones y no escapar de ello. También eso es interesante de revisitar ahora en 2025. Sobre todo porque el western de Leone ya es lo que se entiende como un western revisionista, o sea, ya no es una cuestión de buenos contra malos, sino él siempre postula que pues en realidad todos son malos, ¿no? Todos son medio gandallas. Y justamente se ve en esta película, ¿no? No es que el hombre de la armónica ostente la moral, de hecho, muy al contrario, ¿no? Sí, no. Y lo que él busca es venganza en realidad, porque pues hay gente todavía más mala, representada justamente por este actor, creo que es John Fonda, por favor corríjame si me equivoco, pero que es todavía más gandalla. Y además nos ponen al empresario malvado también, ¿no? O sea, un empresario que quiere llevar el tren al otro lado del país, ¿no? O sea, salir por California, y que es millonario, pero está tullido por la enfermedad. Eh, entonces tiene todo en su vagón de tren, es millonario y lo que quieras, pero él en sí mismo es inmóvil. Está atado a una silla de ruedas o a unas muletas, lo cual nos lleva justamente a esta cuestión no virtuosa del personaje, ¿no? Este personaje malvado
y que muestra esta maldad además en su cuerpo, ¿no? Está tullido, está pues destruido por una enfermedad, ¿no? No obstante sus millones, no puede comprar movilidad a pesar de estar llevando el tren al otro lado del país sobre quien tenga que pasar. Entonces esto también tiene que ver con esta crítica social, ¿no? Muy interesante, un western bellísimo de verdad. Excelente. Y también otro western por la N enorme. Me refiero a Nuevas Noticias del Gran Mundo. Protagonizada por Tom Hanks, que se podría decir que interpreta a un merolico, se enfrenta a un mundo malo. ¿Por qué digo un merolico? Porque en esa época, en los 1800 y tantos, pues la lectura pues no era un hábito y menos se enseñaba en las escuelas. Entonces, a pesar de que la imprenta ya estaba entrando en un auge bastante fuerte, poca gente sabía leer. Entonces a él le pagaban por ir de pueblo en pueblo leyendo las últimas noticias de este nuevo mundo, de este mundo que se está expandiendo. Y vemos cómo se enfrenta a distintos antagonistas justamente bárbaros. Podríamos decir que es una especie de bárbaros porque es gente incivilizada, es gente muy barbárica dentro del viejo este, a pesar de que venían con la bandera de la civilización. Entonces se mete a los distintos bares, se mete a los distintos campamentos de ya sea mineros, de ferrocarrileros, e iba cobrando o iba de donación voluntaria con esto. Y pues esta travesía cambia a partir de que se encuentra una niña que pertenece a, digamos, una niña de 10 años que había sido criada por la tribu Kiowa. Y él dice, esto no puede ser, hay que regresar a esta niña con sus padres o por lo menos regresarla a la civilización. La película fue del 2020 y fue justamente la puerta grande para que los Óscares aceptaran películas que han estado en streaming para que Sí, sí, fueran, para que fueran consideradas. ajá, para que fueran consideradas por parte de la academia. Entonces, aquí creo que fue un astuto truco mercadológico, porque ponen algo clásico que, como un western, que es el primer género cinematográfico como tal, presentado a la academia, que aparte le gustan mucho este tipo La de nostalgia. películas. Sí, sí. Ponen a Tom Hanks, que es un actor mega querido por la academia. Especialmente. Pero bueno, Sí, sí. sí, sí. Últimamente tal vez ya no, pero bueno, Ya ¿no? no, Ese es pero otro. en ese momento lo era, Pues sí. y que le abría Y las puertas al streaming. sobre todo porque hay que recordar que justo antes de esta película y de Roma, la academia malveía el streaming, ¿no? O sea, era así como que, sí, pero es que se fue el streaming y aquí no hacemos eso, o sea, estrénala en un cine y ya vemos, ¿no? Ajá. Pero ahora probablemente la academia se vaya a llamar Academia Netflix y entonces están cambiando por completo esos criterios. Y pues bueno, pero vamos, la lucha al respecto vino desde ahí, ¿no? Desde entonces, ¿no? Yo personalmente no he visto ese western, creo que tengo que revisarlo, a ver qué tal. Y pues bueno, ¿no? O sea, es parte de esta, como estas llamaradas de petate, porque insisto, el género está muerto, ¿no? Pero de repente hay un par de producciones que dices, ay, a ver, ¿no? Y en ese sentido, yo les traigo una película extraordinaria. Siempre he querido hablar de esta película. Es de 2006, se llama Seraphim's Falls o Las Cascadas Serafín. Em, una película extraordinaria, insisto, del 2006, dirigida por David Von Anken, el cual fue director de televisión, dirigió varios capítulos de Gossip Girl, de Vampire Diaries, e hizo este western
Y la película es protagonizada por el inmortal y gigantesco Liam Neeson y por Pierce Brosnan, ¿no? O sea, así, Nada más. Un James Bond exacto, y el Taken. Ajá. exacto, que se llamó en México Duelo de Asesinos, lo cual pues ya tenía un poquito un spoiler, pero bueno, vamos, todo western termina en duelo, entonces ahí no hay fijón. Y esta película ocurre 5 años después de la Guerra Civil, ubicada en 1860, me parece, un poco la época de nuestro juego, Bob, Sí. del juego que estamos jugando, donde el coronel confederado Norseman Carver, Liam Neeson, está cazando a el personaje de Pierce Brosnan, quien se llama Gideon, que era un capitán de la Unión, ¿no? O sea, traen ahí una bronca, ¿no? Quiere venganza por un trágico incidente durante la guerra. El capitán no sabe bien qué ocurrió hasta que pues ya se entera de mala forma, ¿no? Porque lo está buscando el ex coronel, porque pues bueno, al parecer pues asesinó, sin quererlo, pero pues al final asesinó a la familia del coronel, ¿no? Y pues esto nos lleva, ¿no? A una persecución en bosques, desiertos, ríos, o sea, lo busca de verdad por todos lados y no le da cuartel ni lo deja a sol ni a sombra, ¿no? Como ya sabemos que Liam Neeson se toma las cosas personales, al parecer, Te no, voy a encontrar. exacto, ¿no? Pero del E- oeste. e- Es como lo suyo. Telégrafo, te voy a encontrar. Ajá. No sé quién eres, no sé dónde vives. Todo, no, en clave Morse lo busca. Y no, de verdad, no le deja cuartel en ningún momento. Una historia preciosa, un tema de venganza que es parte de los tropos propios del género. Y este gran reparto, pero no nada más ello, la fotografía que es de John Toll es extraordinaria. De verdad le quedó este western increíble. En serio, véanla todos. Salió este western a la par de 3 y 10 hacia Yuma. Salió en el mismo año, si no es que el mismo mes. Yo recuerdo haberlas visto así como una Sí. después de la otra. Y también salió el mismo año que el asesinato de Jesse James, ¿no? Por el cobarde Gerald Ford. Así se llama la película. Eso más bien. Sí, justo. Sí, Sí. Entonces, Protagonizada por por Brad Brad Pitt. Pitt. Sí, En un fue un gran Jesse año James para el western. ya no era el niño Jesse James, sino ya era Jesse James ya crepuscular. Exacto. Y les vuelvo a insistir, ¿no? O sea, hablando o sea, sí fue un año con 3 producciones western, que nada se compara cuando tenían 80 producciones western, pero muy buenas todas, y esta fue una de ese año, ¿no? Seraphim's Falls, por favor, no se la pierdan, véanla, es extraordinaria, una gran película. me suena, ahorita que la estabas contando, nada, estaba tratando de evocar alguna imagen y no, entonces tendré que revisitarla y ahí es cuando dices, creo que sí la vi. Y sí, Sí. Exacto, si quieres, yo la tengo, no sé en qué plataforma esté, de repente brota por ahí en alguna plataforma, pero nuevamente le pasa lo mismo que al western, no es muy revisado, ¿no? Y entonces la bajan, etcétera, ¿no? Pero pues nada como el formato físico, entonces cuando quieran pueden venir a ver, si los fans quieren venir a verla, tengo un nuevo proyector, podemos ponerla y adelante. pues sí, Y bueno, exactamente. llegamos a la parte del postre. Para terminar, pasemos a la Patisserie. Ahí está. Y de mi parte les voy a recomendar dos. La primera, que es una que a mí me divierte mucho, que le pusieron en Latinoamérica, Mil Maneras de Morir en el Oeste, que nos marca una excelente parodia dirigida por Seth Green. Quienes lo ubican, lo conocemos por Family Guy y las películas de Ted. Entonces comparte crédito con Charlize Theron y tiene todas las parodias habidas y por haber del western están ahí. Vale la pena si se quieren reír un rato.
y aléjense de las ovejas. Y por otro lado, este, Favor. uno más seriecito, que en español le pusieron Deuda de Honor, con Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Meryl Streep, James Spencer, que justamente es la travesía de un hombre y una mujer solitarios para conseguir su venganza. Como siempre, ¿no? Vamos por la venganza. Yo les voy a recomendar un western de 1995 dirigido por Jim Jarmusch, que se llama Dead Man, Hombre Muerto. Hombre Muerto es extraordinaria. Y sale Johnny Depp como William Blake, en el papel de William Blake. De verdad no se la pierdan, es una gran película, ¿no? Muy al estilo justamente de Jim Jarmusch, muy filosófica, ¿no? Donde vamos viendo incluso los poemas de William Blake, extraordinaria, y en este gran papel por Johnny Depp. No les hablo más de ella, por favor, chéquenla, les va a gustar mucho. Sí, es bastante buena, la neta. Y pues bueno, yo de mi parte les voy a recomendar, hemos hablado también de ella, pero creo que vale la pena muchísimo, Django Unchained, y del otro lado, Rango. También Rango. Django y Rango, entonces ahí, fácil de que las vean, y las dos valen la pena. Bastante diferentes, pero valen la pena. Sí. Bueno, pues yo fui la versión del Espíritu del Oeste de Roberto Uribe. Yo fui la versión Buscando Venganza de Edgar Meritano. Siempre estoy buscando venganza, la verdad. A la madre. Y yo fui la versión Mohawk de Balán Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Ahí. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.